reflexionar en alguna porción de la Escritura. Quiero invitarles aquí a ver una presentación y vamos a estar también eh, viendo algunos pasajes de la Escritura. Por otro lado, hermanos, vamos a estar también pues, reflexionando, hermanos, sobre los tiempos que tenemos, pero sobre todo, hermanos, sobre el plan que Dios tiene en nosotros, porque aunque la tierra tiemble, ¿no? Aunque los mares sean conmovidos, aunque los cielos se estremezcan, hermanos, aunque las cosas que están sucediendo a nuestro entorno se vean difíciles, los planes de nuestro Señor son perfectos y eso es algo que siempre debemos de tener presente. Los planes de nuestro Dios, hermanos, son perfectos, son sabios y Él es el que tiene el cuidado de todo. Eh, Hay un texto aquí en el libro de Isaías, hermanos. Isaías 28, verso 16, dice la escritura lo siguiente. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y bueno, pues es una palabra muy hermosa, hermanos, dada a través del profeta Isaías pues al pueblo de Dios. Dios quería, hermanos, también fortalecer a su iglesia, querer también traer consuelo, alivio, traer esperanza a su pueblo. Y ese es el propósito de esta palabra que viene en el profeta Isaías. Esta palabra, hermanos, pues Dios quería que su pueblo, en este caso ya en el Nuevo Testamento, su iglesia, la tuviera presente. Es una palabra que Dios quiere que nosotros siempre tengamos en cuenta, hermanos, quién es Él. Él es un fundamento. Él es no un fundamento, Él es el fundamento. O sea, a lo que me refiero es que no es uno de muchos, sino que Él es el fundamento. Él es el único fundamento. Y ese es el fundamento al que se refiere aquí el profeta Isaías. Él es un cimiento estable. Él es alguien que permanece para siempre, hermanos. Es nuestro Señor. Él es ese fundamento y nosotros en Él tenemos que estar precisamente anclando nuestras vidas, edificando nuestra vida y creciendo también en nuestra vida espiritual. Él es ese fundamento. Entonces, esta palabra de Isaías, hermanos, tiene una referencia al final. Dice que el que creyere, no se apresure. Ahí la palabra apresure, el concepto griego, hermanos, perdón, hebreo, el concepto hebreo de apresure, se refiere a alguien que está ansioso, alguien que hace algo rápidamente, como aceleradamente, como sin pensar, sin calcular, se apresura a hacer algo. Y está relacionado precisamente a una idea. Otras traducciones, por ejemplo, esa porción, la última porción de este versículo, la traducen como que el que cree no será, no dudará. El el que creyere no será movido. Entonces, está hablando de que es precisamente un cimiento, una piedra que ha sido probada, ha sido declarada una piedra preciosa, es un cimiento estable, es el cimiento estable y todos los que en él están también van a estar en esa misma condición. Hermanos, van a permanecer. Entonces, ese es el propósito de este texto, hermanos, hablarnos precisamente de ese Dios que nos ha cuidado, que cuida de nosotros, que vela por su pueblo y es un Dios que sabe, hermanos, las necesidades que nosotros podemos tener. Entonces, eh, algo que debemos de tener en cuenta, hermanos, que este texto nos dice los siguientes puntos. Quiero yo referir algunas cosas. Lo primero es que el creyente no se apresure. Lo que trata de decirnos es que
Cuando una persona, hermanos, se apresura, es una persona que es inestable, es decir, una persona que no tiene control, que no tiene carácter, que no tiene perseverancia, que no hay dominio. Es una persona inestable, hermanos. Y como dice Santiago, por ejemplo, dice Santiago que el hombre inconstante, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo, a veces se siente bien, a veces no se siente bien. A veces tiene mucha fe, a veces siente que su fe se está apagando. A veces tiene quizás incertidumbres, a veces siente seguridad. Entonces, una persona que se apresura, hermanos, una persona que no está sobre un fundamento, es una persona inestable. También, hermanos, la idea es de que un creyente, eh, al no tener, o sea, o hay personas, más bien hay personas que no tienen un fundamento adecuado. Están fundamentadas, están fundadas sobre algo que no les da realmente certidumbre, no les da paz, no les da fe, no les da dominio propio, no les ayuda a tener paciencia o paz. Entonces, cuando no estamos en algo seguro, hermanos, imaginemos, por ejemplo, a veces hay personas que están ahí trabajando en la construcción, hermanos, en la construcción, y tú has visto, a veces ponen ahí andamios o ponen ahí tarimas para poderse subir a una altura mayor y poder realizar su trabajo. Pero cuántas veces, hermanos, a veces las personas, pues, no solamente confían en la experiencia y en las cosas que están haciendo. Dicen, bueno, pues vamos a poner esta tarima, este andamio, vamos a ponerlo. Y lo ponen, hermanos, y dicen, no, pues sí aguanta esta madera. Pero hay quienes dicen, no, pero por si las dudas, pues mira, vamos a ponernos este cinturón y nos amarramos con esta soga. Y entonces no solamente eligieron adecuadamente el andamio, sino que también tienen una soga que les va a resguardar. Entonces, podríamos pensar, hermanos, en personas que no tienen ahí un fundamento adecuado, por eso echan mano de una soga para decir, pues por si esto falla, tenemos un segundo objeto que nos pueda aliviar. Entonces, ahí que estamos viendo, pues estamos viendo una persona que no tiene un fundamento adecuado, ¿no? O sea, no se siente seguro con ese andamio y entonces echa mano de otra cosa más. Hermanos, en un creyente así no es, o sea, no es que si Jesús me falla, entonces voy a tener un plan B. O sea, no es así, o sea, un creyente no puede hacer así. El que se apresura es porque no tiene realmente un fundamento estable y entonces quiere buscar otras opciones para a lo mejor salir de los momentos de dificultad, de prueba y en los momentos de apuro. Entonces, un creyente no se apresura, hermanos. Un creyente, el que se apresura es porque no tiene un fundamento adecuado. También el que se apresura es fácilmente conmovida. Por ejemplo, en las persecuciones, en las pruebas. Conmovido me quiero referir, hermanos, a que fácilmente es llevado de un lugar a otro, es movido de un lugar a otro y entonces, eh, la verdad, por las tormentas, se vienen las dificultades, hay persecución, hay oposición, hay momentos difíciles y entonces no hay algo ahí estable en él. Entonces, hermanos, eso definitivamente nos hace referencia a una persona que no, que está ahí apresurada, una persona que no tiene un fundamento estable. Y bueno, por otro lado, eh, Jesús, hermanos, en un momento determinado, quería ver cuál era el fundamento en sus discípulos. Jesús quería saber cuál era el fundamento que ellos tenían. Después de estar quizás año y medio con Jesús, después de estar algún tiempo ahí con él, siguiéndolo, escuchando sus enseñanzas, llegó un momento donde el Señor Jesucristo quería saber cuál era el fundamento que ellos tenían, sus discípulos. Y entonces Jesús hace dos preguntas muy importantes en un texto que aparece ahí en Mateo capítulo 16. Yo quiero leer solamente lo que dice el verso 13. Mateo 16, verso 13 dice:
¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahí Jesús está haciendo una pregunta y Jesús quería que los discípulos le respondieran esta pregunta. Pero particularmente recordemos el contexto, hermanos. Jesús está en un lugar que se conocía como Cesarea de Filipos o de Filipo. Es una ciudad que se encontraba muy al norte de Israel, ya en los límites con otra región, otro país en el norte de Israel. Entonces estaba ahí y Jesús ahí es donde hace esta pregunta, porque él quería saber cuál era el fundamento para los discípulos. Pero vamos a ver, miren, la siguiente pregunta que aparece ahí en el versículo 15 es, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces, Jesús quería saber realmente en qué concepto tenían los discípulos al maestro. Ya después de ver milagros, de escuchar su enseñanza, de oír sermones, de estar viendo pues, su conducta, su proceder, su compasión, su misericordia, su amor, su sabiduría, su gracia, la compasión que tenía hacia su prójimo. Entonces él hace esta pregunta queriendo ayudar precisamente a los discípulos a ubicarse en dónde estaban ellos edificando, en dónde están ustedes edificando. Jesús quería saber cuál era el fundamento para ellos. Quizás nosotros recordamos en este pasaje, hermanos, si tú lo has leído, recordarás que ahí hubo varias respuestas, ¿no? Hubo diferentes respuestas. Por un lado, podríamos pensar a lo mejor en la respuesta que tuvo una parte y la otra. Es decir, vamos a ver ahorita qué respondieron los discípulos, qué respondió Pedro. Pero antes de eso, hermanos, miren, Jesús lo que quería llevar a estos discípulos era a que ellos miraran en su interior. Yo creo que esto es importante, hermanos. Yo creo que siempre Dios pone situaciones, circunstancias donde quiere que nosotros miremos hacia nuestro interior. Las preguntas que Jesús lanzó aquí seguramente llevaban un propósito, que los discípulos miraran hacia su interior. Primero les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y vienen respuestas. Pero después esa pregunta quería Jesús que ellos miraran en su interior. Jesús quería que ellos miraran en su interior. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Yo pienso que esto, hermanos, representa aquel momento donde nosotros podemos estar viviendo alguna dificultad. Siempre en la prueba, en la persecución, en la oposición, en la dificultad, el maestro quiere que nosotros miremos, que estemos volteando, que estemos mirando hacia nuestro interior. Eh, Me refiero a mirar hacia nuestro interior para que conozcamos nosotros lo que hay en nuestro interior. Jesús ya sabe qué es lo que hay en nuestro interior. Él ya lo sabe, pero a veces nosotros necesitamos mirar hacia nuestro interior para darnos cuenta qué es lo que hay. Y esas circunstancias a veces, hermanos, nos ayudan a mirar eso. Momentos difíciles, momentos de dificultad, pueden ser en el matrimonio, puede ser económicos, puede ser aún en dudas, incertidumbres por los tiempos que vivimos. En tu vida cristiana, a lo mejor alguna incertidumbre, algún problema, alguna circunstancia que esté afectando tu vida espiritual, algo que escuchaste, un mensaje, una predicación, un hombre que estaba hablando ciertas cosas y a lo mejor eso te hizo dudar de tu fe, te hizo dudar de lo que tú has creído, de lo que has escuchado. Y hermanos, seguramente a veces esas situaciones Jesús lo que quiere es que nosotros miremos lo que hay en nuestro interior. Ahí es donde Jesús quería llevar a sus discípulos. Entonces siempre habrá un momento, hermanos, donde el Señor quiere que nosotros estemos mirando en nuestro interior. ¿Qué estás viviendo? No lo sé, hermano. No sé qué situación puedas tú estar pasando, pero seguramente el Señor también busca que estemos mirando en nuestro interior. Él ya sabe qué hay en nuestro interior, pero nosotros necesitamos darnos cuenta. Ahora, yo quisiera también, hermanos, que pensáramos en lo siguiente. Por un lado, eh, hubo un discípulo que hizo la diferencia en este contexto, el discípulo que hizo la diferencia. Y precisamente creo que Jesús quiere que nosotros
seamos de esos discípulos, hermanos, que en estos momentos de prueba, de dificultad, de temor, de ansiedad, de lucha espiritual, de desánimo, de duda, de incertidumbre, donde a veces podemos, nuestra fe puede ser sacudida, nosotros seamos de esos discípulos que podamos hacer la diferencia. En este contexto de Cesarea de Filipo, sucedió un contraste, hermanos. Sucedió un contraste y solamente podríamos decir un discípulo de todos los que estaban ahí, más los que virtieron una opinión respecto a Jesús, solamente un discípulo fue el que tuvo la diferencia o hizo la diferencia. Entonces también, hermanos, en medio de estos tiempos, Jesús quiere que tú seas un discípulo, que podamos nosotros marcar la diferencia en nuestro entorno, en el entorno en que tú y yo estamos. Puede ser en tu casa, en tu trabajo, ahí en el hogar, hermanos, con nuestra familia, nuestros hijos, con nuestros parientes, con los vecinos, con la escuela, con las personas que nos conocen, etcétera, hermanos. Nosotros Dios busca que seamos precisamente los que hagamos la diferencia. Ahora, quiero hablar precisamente un poquito de eso. Por un lado, los discípulos, hermanos, cuando digo los discípulos, me estoy refiriendo a los 11 discípulos y pudiéramos pensar en más personas, no solamente en los 11, exceptuando a Pedro. Por eso estoy hablando de 11 apóstoles o de 11 discípulos, porque Pedro es el que hizo la diferencia. Pero ahorita pensemos en los demás, el resto de los discípulos. Podrían haber sido los 11 o podría haber sido más de 11, quizás más de 70 discípulos o toda una multitud que estaba siguiendo a Jesús y que querían saber o vertir una opinión, hermanos, de lo que Jesús era, de lo que Jesús es, de lo que Jesús se concebía en ese momento. Entonces ellos iban a dar su referencia. Cuando Jesús les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces seguramente hubo una reflexión en los discípulos. Cuando antes de ese momento Jesús les preguntó, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? No faltaron los momentos donde los discípulos quizás se miraban unos a otros, pensaban y recordaban lo que habían oído decir a la gente. Y es ahí donde vierten ellos la opinión que habían ellos escuchado de otras personas. Unos dijeron, pues la gente dice que tú eres Juan el Bautista, que quizás eres Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Entonces cada uno de ellos refirió a algún personaje o alguna opinión. Entonces por ese lado vemos que esos discípulos estaban solamente considerando a Jesús en base a lo que habían oído de los demás. Pero el discípulo que hizo la diferencia fue Simón Pedro. Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, en esta respuesta, hermanos, en esta respuesta hay una grande diferencia. La diferencia la hizo precisamente Pedro al responder de esa manera. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa diferencia, hermanos, era muy importante. Y esa diferencia la marcó el apóstol Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pedro, hermanos? ¿Por qué el apóstol Pedro tuvo pues pues no sé decir, esta oportunidad, ese momento para referir estas cosas? Pues si pensamos en Pedro, hermanos, podríamos pensar en Pedro como el discípulo que quizás más preguntaba, el discípulo que a veces más hablaba al maestro y cuestionaba. ¿Por qué, Señor, les hablas en parábolas? ¿O por qué, Señor, acontece algo con esta persona? ¿Quién pecó? O sea, estoy retomando algunos eventos donde vivieron juntos los discípulos situaciones y había preguntas y cuestionamientos. Y no es de dudar, hermanos, que vemos cómo la escritura nos describe, por ejemplo, cómo Pedro es el que preguntaba más. Por ejemplo, Pedro fue el que anduvo sobre las aguas. Si eres tú, Señor, pues manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas hasta donde estás tú. Y entonces ahí vemos esta actividad de Pedro. Él quería estar precisamente siendo quizás el que esté por delante.
buscando ahí una iniciativa, teniendo una iniciativa. A veces vemos esa parte de Pedro y pensamos que solamente era un hombre impulsivo, pero no, yo creo que más bien habla también, hermanos, de su hambre. Habla del hambre de querer experimentar las cosas espirituales, de conocer más, de aprender de Dios, de vivir las cosas del cristianismo, vivir esa fe que estaba hablándoles el Señor y predicándoles y enseñándoles. Entonces, seguramente en Pedro vemos a una persona, hermanos, que no solamente era preguntón, tenía la iniciativa y hacía esto, sino que era una persona que describía su interés, su deseo, su necesidad, su deseo de querer tener, de experimentar las cosas espirituales. Entonces, seguramente, por esa hambre que él tenía, hermanos, él quería escuchar lo que Dios eh, quería mostrarle. Él tenía hambre, hermanos, no se conformaba con lo que opinaban los demás. Entonces, Pedro, cuando Jesús dio esta pregunta, y para vosotros, ¿quién decís que soy yo? En ese instante, hermanos, viene una revelación dada del cielo. Y es ahí donde Jesús precisamente lo deja en claro, ¿no? Más abajo precisamente lo reconoce el Señor Jesucristo, diciéndole a Pedro, bendito eres, Simón, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, ¿qué le dijo Jesús a Simón, a Pedro? Esto no es algo que opinan los hombres, esto te ha venido de parte del cielo. En otras palabras, es algo que Dios te ha revelado. Es un conocimiento revelado. Es algo que el Señor le estaba mostrando y dando a entender precisamente a Pedro, hermanos. Es un conocimiento que te fue dado del cielo. En otras palabras, podríamos decir, es algo que te ha venido como un regalo, como un don, como una revelación. Por ejemplo, ahí en el Evangelio de Juan, hermanos, el Evangelio de Juan en el capítulo, eh, primera de Juan, perdón, disculpen, no es el Evangelio de Juan, en primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 27, dice aquí la escritura, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Si no tenéis necesidad, dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Bueno, esta palabra la dice el apóstol Juan, hermanos, refiriéndose a la revelación que cada uno de nosotros hemos recibido por el Espíritu Santo. Cuando dice ahí la unción, se refiere precisamente a ese derramamiento del Espíritu Santo en todos los creyentes, porque es el Espíritu Santo el que nos revela a Cristo, hermanos. Es el Espíritu Santo el que nos convence, ¿no? Dice ahí también el Evangelio de Juan, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Es el Espíritu Santo el que viene y nos hace ver nuestra condición. Es el Espíritu Santo el que nos revela la justicia de Dios, ¿no? El que nos hace ver precisamente la justicia que Dios manifestó a través de haber dado a su Hijo para perdonar nuestros pecados. Entonces, es en la justicia de Dios, esa revelación, hermanos, que Dios nos ha dado sobre el amor de Cristo, su perdón. Además, hermanos, el Espíritu Santo también nos revela su voluntad, ¿no? Nos revela la voluntad de Dios. Cada vez que vamos a las Escrituras, cada vez que estamos ahí escuchando la palabra de Dios en un mensaje, en un libro cristiano, o leyendo la Escritura, orando, es el Espíritu Santo el que nos revela, hermanos, la voluntad de Dios. Entonces, esa unción es la que se refiere el apóstol Pablo. Y esa unción, dice, es precisamente la que ha venido a nosotros. Dice, vosotros recibisteis de él. Nosotros recibimos de él el Espíritu Santo, el cual nos revela las cosas.
Ahora, según esa revelación, hermanos, nosotros debemos de caminar en esa revelación, es decir, en lo que Dios nos ha mostrado. ¿Qué nos ha mostrado? ¿Qué te ha mostrado el Señor en tu vida cristiana? ¿Qué ha mostrado el Señor en tu vida? Hermanos, nosotros debemos de tener presente que cuando Dios nos ha revelado algo, Dios ha mostrado algo a nuestra vida, nada nos puede hacer tambalear. Por ejemplo, en este caso, los apóstoles, los discípulos vertían la opinión de otros. No, pues unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres uno de los profetas. Entonces, la segunda pregunta que hizo Jesús, Jesús quiso detenerlos. Bueno, es cierto, yo sé, yo entiendo, yo he escuchado, yo mismo me he enterado de lo que ellos opinan de quién soy yo. Yo quiero saber para ustedes, ¿quién soy yo? Para ustedes, para ti, ¿quién soy yo? Y entonces ahí es donde viene esta respuesta del apóstol Pedro, hermanos, y entonces nosotros sabemos que Pedro tuvo esta revelación. Esa verdad, hermanos, hablaba precisamente de un conocimiento que le iba a ayudar a Pedro, hermanos, a ser una persona que tendría firmeza, que tendría fortaleza, que estaría edificando sobre esa piedra o sobre ese fundamento, sobre el fundamento y poder permanecer de ahí en adelante. En Mateo 16, verso 18, precisamente en base a eso, el Señor Jesús le dice lo siguiente: sobre esta roca, es decir, sobre ese conocimiento que Dios le reveló a Pedro, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, hermanos, imagínate, cuando Dios viene y te revela cosas, cuando Dios habla a tu corazón, cuando el Espíritu Santo manifiesta la voluntad de Dios que Él tiene para tu vida, aun cuando vengan momentos difíciles, pruebas, dificultades, hermanos, ¿qué va a suceder? Tu vida no se va a tambalear. Nuestra fe va a permanecer. Nuestra fe va a estar firme. Que necesita estar firme. Y hermanos, es un tiempo en donde así necesita estar nuestra fe. Nuestra fe necesita estar firme, no ser sacudida y tambaleada y llevada de un lado para otro, donde la duda, hermanos, no nos controle, donde los temores no gobiernen en nuestra vida, donde el miedo, la inquietud de pensar, ¿será cierto esto? ¿Será verdadero? ¿Estaré yo en la verdad? Donde esas cosas no sean las que te muevan, que esas cosas no sean las que te hagan dudar. Cuando Dios nos revela algo, hermanos, no importa lo que esté sucediendo en el mundo o lo que el mundo diga. Cuando Dios te ha mostrado su voluntad, no podrás permitir que eso sea cambiado. Es decir, no vas a ser tambaleado, no vas a caer, no te apartarás de Dios, porque Dios, hermanos, ha revelado a nuestros corazones cuál es su perfecta voluntad. Y si Dios ha hecho eso, hermano, dale gracias a Dios, dale gloria a Dios. Y si hay dudas, y si hay incertidumbres, y si hay momentos de prueba, pide la palabra de Dios en tu corazón, en tu vida. Busca de parte de Dios entender qué es lo que está sucediendo. Pídele a Dios la palabra que tú necesitas comprender en esos momentos. A veces lo curioso en nosotros es que le pedimos a Dios que nos ayude a entender qué va a suceder en esta prueba o por qué me sucede esto a mí. Y quizás Dios, hermanos, no necesariamente nos dé la respuesta a la pregunta que nosotros estamos queriendo que nos sea respondida. Más bien Dios nos dice, confía en mí. Y quizás esa será toda la respuesta de parte de Dios. Dale gracias a Dios por ello. Dios te ha revelado que es un tiempo donde necesitas tener confianza. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque nosotros a veces tenemos la idea de que necesitamos que Dios nos dé detalles, detalles de qué está sucediendo y nos muestre todo un panorama totalmente claro para entonces sentir tranquilidad
entonces sentir confianza, entonces sentir seguridad, entonces decir, ah, bueno, Dios ya me ha mostrado todo el plan que Él tiene y mañana va a suceder esto y dentro de 8 días va a acontecer esto otro. No, o sea, no va a ser así en detalle lo que Dios nos va a mostrar. Solamente Dios nos puede decir una cosa o nos va a decir una o dos, tres cuestiones. Confía, espera, tú perdona, ama, etcétera. Entonces, Dios, hermanos, nos estará mostrando su voluntad. Y cuando esa palabra, hermanos, venga a nuestra vida, será algo, o sea, que iluminará en tu corazón, que hará así como que un clic dentro de ti, que traerá un momento de paz y de tranquilidad, que te hará entender o tener un discernimiento espiritual de lo que se está viviendo, aunque no alcances a ver plenamente con claridad lo que va a suceder el día de mañana, la siguiente semana, dentro de 3 días, pero esa palabra te va a ayudar precisamente a tener un momento en donde tú estés seguro de que Dios es el que tiene en control todas las cosas. Y es ahí entonces donde nosotros tenemos que darle gracias a Dios. A Pedro le fue dado ese don, hermanos. Y no me refiero que fuese un don espiritual, o sea, como entender los tiempos, sino que Dios le reveló su palabra, le reveló su voluntad. Y Pedro, hermanos, entendió esa situación y la habló ante la pregunta, ¿quién dice y para vosotros quién soy? Jesús preguntaba eso y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, esa palabra es la que nosotros necesitamos. Es decir, nosotros necesitamos la palabra de Dios. Si nosotros recordamos, por ejemplo, Jesús muchas veces comparó la palabra de Dios con un fundamento y más específicamente ahí en el libro de Mateo capítulo 7, al final de ese capítulo, hermanos, Jesús habla de una parábola y nos describe la parábola de los dos cimientos. Un hombre que edifica una casa fue un hombre sabio porque edificó su casa sobre la roca y entonces esa roca permaneció, aunque vinieron los momentos difíciles, las lluvias, las tormentas, las tempestades, el viento, las olas, etcétera. Los ríos golpearon ahí fuertemente. Esa casa no cayó porque estaba sobre el fundamento, seguro, firme. Y por otro lado, dice Jesús, otro hombre que edifica su casa, pero este la edifica sobre la arena. Y cuando vienen los momentos difíciles, entonces esa casa termina cayendo. Hermanos, realmente nosotros estamos también en esa situación. Aún en este tiempo, hermanos, después de haber conocido a Jesús, después de haber creído en Jesús, de haber experimentado su salvación, su perdón, que hemos visto quizás en otros momentos, en algunas situaciones difíciles, hemos visto también su mano, hermanos, eso no ha cesado. Esa parábola sigue siendo una realidad para nosotros en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como creyentes. Esa palabra sigue siendo una realidad. Nosotros tenemos que seguir edificando nuestra vida sobre un fundamento, sobre un cimiento firme, y ese es la palabra de Dios. Por eso nosotros necesitamos estar buscando el consejo y la dirección de Dios a través de su palabra. Hay muchas cosas que en la Biblia no vienen, por ejemplo, no vienen claramente dichas, pero que determinarán, por ejemplo, tu futuro, determinarán qué cosas sucederán en tu futuro. Por ejemplo, hermano, sobre en dónde trabajar, qué negocio emprender, qué actividad debes de hacer en tu familia, específicamente para quizás ayudar a uno de tus hijos. O sea, son cosas que no vienen detalladas en la Biblia. ¿Con quién te vas a casar? Quizás no hay un detalle donde la Biblia registre esas cuestiones y te diga, pues la persona con la que tú te vas a casar se llama así y es de esta forma y tiene vive en tal lugar. O sea, no hay esas cuestiones, pero tú y yo necesitamos buscar la palabra de Dios para encontrar su consejo y su
encontrar su palabra para esta situación que vamos a enfrentar y la decisión que nosotros debemos de tomar. Si nosotros guiamos nuestra vida en base a la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos dice esa parábola? Entonces estamos edificando sobre la roca. Y cuando vengan los ríos, y cuando vengan los vientos, y cuando vengan las lluvias, nuestra casa va a permanecer y estaremos firmes. Entonces, hermanos, esa parábola, aunque está ahí escrita, hermanos, tiene un cumplimiento muy importante para cada día de nuestra vida. Para cada día, para ti, hermana, como esposa, como una mujer que busca a Dios, que profesa piedad, que sirve a sus hijos, que busca dirección en su familia. Para ti, hermano, que está saliendo a trabajar, haciendo actividades, negocios, relacionándote con personas, ahí está el fundamento, cómo Dios quiere dirigir tu vida. ¿Cómo quiere dirigir nuestra vida en el ministerio en donde tú estás, en el servicio donde tú estás? Si eres un creyente, si eres una hermana que sirves a otros hermanos, haciendo alguna actividad, a lo mejor participando en un servicio, no sé, predicando la palabra a algunas personas, haciendo una labor de misericordia, atendiendo ahí necesidades entre hermanos, llevando a cabo a lo mejor un servicio, un ministerio. Hermanos, ¿dónde encontramos la dirección de Dios para todas esas cosas? Ahí está en la palabra de Dios y Dios quiere revelarla o mostrarla a nuestras vidas. Si edificamos en esas palabras, entonces estaremos edificando sobre un cimiento seguro y firme. Lo triste es, hermanos, que hay personas como los discípulos en estos tiempos. Lo triste es que hay personas que solamente se dejan guiar y viven su vida cristiana o viven su fe en base a la opinión o la declaración de otras personas, que se han conformado a escuchar esta prédica, a escuchar esta otra prédica. Y no digo que esté mal escuchar prédicas, pero tu cristianismo solamente recibe un alimento de lo que has escuchado, de las opiniones de otras personas, de lo que piensa un predicador, otra persona, otra persona, y a veces hasta haciendo una comparación entre una y otra persona. Quiero decirte, hermanos, que en este sentido, todas las personas que predicamos la palabra de Dios, por lo menos los hermanos que yo conozco de esta congregación, de otras congregaciones que conocemos, pues lo que buscamos es hablar la palabra de Dios, ser un instrumento de Dios en las manos de Él, hermanos, para que Él nos dirija y podamos transmitir la palabra de Dios. Eso es lo más que podemos hacer, hermanos. Pero Dios quiere no solamente ayudarnos a nosotros a transmitir la verdad, Dios quiere aún revelarte eso de manera muy personal entre tú y Dios, cada vez que tú vayas a la Escritura, en tu devocional, escuchando la voz de Dios, hablando con Dios y escuchando la voz de Dios a través de lo que lees en las Escrituras. Y Él quiere precisamente darte eso. Es cierto, Dios puede usar predicaciones, ¿O sí? pero que no sea eso, hermano, lo que solamente esté llenando tu vida cristiana. Si no, Ahorita que más, seríamos como esos discípulos que estaban esperando a que solamente estaban esperando escuchar solamente o vertir la opinión de lo que decía fulano, de lo que decían aquellas personas. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús le escuchó y vio, ¿no? Pues, ¿qué dicen? ¿Quién dicen que soy yo? No, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Ellos dicen, yo escuché la otra vez, Señor, que unas personas decían que tú eres como Elías porque has hecho que descienda fuego del cielo. Y entonces los discípulos vertían lo que habían oído de otros, no lo que les había sido revelado, no lo que Dios les había revelado a su corazón. ¿Cuántas personas como esos discípulos, hermanos, están? ¿Cuántos creyentes en este tiempo están como esos discípulos? Solamente fundamentando su vida en lo que han oído, las opiniones de otras personas. A veces esas opiniones, hermanos, si es un predicador
de los hermanos que podemos nosotros conocer, pues pudiéramos decir, sí, hermana, escucha esa predicación, te las podemos recomendar. Pero hermanos, hay muchas cosas ahora en internet que salen de nuestro alcance y a veces hay cada cosa, hay cada situación. Yo quiero decirles también con mucho amor, hermanos, sean muy cuidadosos de qué cosas están escuchando en el internet y viendo en internet, sobre todo en materiales. Cada seminario bíblico, cada instituto teológico, cada, eh, cada lugar en internet donde se predica la palabra de Dios tiene una corriente doctrinal. Es decir, tienen una inclinación doctrinal. Todos los institutos bíblicos, hermanos, tienen su propia inclinación doctrinal. Hace varios años, hermanos, que yo estuve buscando dónde estudiar, estar estudiando una carrera de teología, pues hermanos, me encontraba con cada cosa, institutos que aprueban una parte del catolicismo, es decir, institutos, iglesias que se hacen ver como iglesias evangélicas, pero tienen cierta inclinación también a creer aspectos de la que profesa la Iglesia Católica, como el pecado original, ¿no? Hablar del pecado original. Entonces son institutos que ya tienen una inclinación doctrinal. Otros institutos, hermanos, que hacen referencia a lo mejor a aprender los idiomas, aprender ahí los lugares bíblicos, te hablan de la geografía, de los lugares ahí sagrados, de aquellas tierras, y tienen una inclinación hacia las cuestiones ahí hebreas. Y no solamente porque les guste conocer esos lugares, sino porque tienen una inclinación a pensar en el, eh, pues a considerar, por ejemplo, que tenemos que practicar ciertas festividades. Por ejemplo, los movimientos judío-mesiánicos, que dicen que son cristianos, pero están precisamente considerando que hay cosas del Antiguo Testamento que debemos de seguir guardando, celebrando ahí festividades, por ejemplo, algunas festividades judías, ¿no? Como la fiesta de las luces, el Hanukkah, algunas otras festividades como la fiesta de los tabernáculos. Y a veces se van así a sus casas o ahí en el templo, levantan unas enramadas, levantan ahí unos techos de ramas y ya están practicando ciertas celebraciones. Tienen la opinión, por ejemplo, de que Jesús no es Dios, sino que Jesús es solamente es nuestro hermano solamente. Él no es Dios, es nuestro hermano. Y entonces cada instituto bíblico, hermanos, tiene una inclinación y tiene una preferencia doctrinal. Entonces, hermanos, hay tantas cosas que la gente está creyendo y a veces mezclan doctrinas o pensamientos de los testigos con los evangélicos o de los católicos con la iglesia presbiteriana. Y así una mezcolanza de cosas donde definitivamente, hermanos, si nosotros no estamos edificando sobre el fundamento de la palabra de Dios, todas esas cosas van a generar confusión en nuestra vida. Recordemos una de las cosas que decía el Señor Jesucristo, hermanos. En los postreros días, el fin de los tiempos, dice, muchos vendrán en mi nombre, muchos vendrán en mi nombre, y muchos harán, dice aún, señales con tal de engañar a los escogidos. ¿Por qué decía eso el Señor, hermanos? Porque va a ser una realidad y es una realidad. La gente puede estar haciendo señales, manifestaciones, a lo mejor sobrenaturales, que al verlos nos impresionan y nos impactan y dicen, ah, no, sí, ahí está el poder de Dios. Esa es la unción, esa es la unción. No, hermanos, la unción es la que nos describe también aquí el Señor Jesucristo, es la unción del Espíritu Santo que nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. Es esa unción que decía el apóstol Juan, hijitos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios.
¿Cómo vamos a poder probar los espíritus y discernir entre un espíritu y otro? Con la unción del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos revela la palabra de Dios para que podamos nosotros tener claridad. Hermanos, son tiempos difíciles en donde nuestra vida debe estar fundamentada en la palabra de Dios y en lo que Él nos ha revelado y en lo que Él quiere seguirnos mostrando en estos tiempos. Entonces, no edifiquemos sobre las opiniones y declaraciones de otras personas, sino edifiquemos sobre la palabra de Dios y edifiquemos sobre lo que Dios nos ha mostrado en sus sagradas escrituras. Que sea el testimonio del Espíritu Santo, hermanos, en nuestra vida para tener claridad de lo que nosotros estamos escuchando, de lo que nosotros estamos eh, viviendo y siguiendo en estos tiempos. Estemos atentos, hermanos. Ahora quiero pasar a otro punto respecto a esto. Cuando el apóstol cuando Pedro, hermanos, expresa esa palabra, tú recuerdas en ese pasaje, Jesús le dice las siguientes palabras, hermanos. Jesús le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso en el verso 18 de Mateo 16. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, nosotros sabemos, hermanos, o hemos escuchado, quizás en algún momento hemos oído cómo Jesús es aquí en un momento donde Jesús hace un cambio al nombre del discípulo Simón. Jesús llama a Simón ahora Pedro, y entonces, hermanos, está haciendo referencia a que ahora Pedro, su nombre se refiere a la palabra Petros, que quiere decir piedra. O sea, Pedro era una piedra en ese instante, en base o como resultado de que escuchó la palabra de Dios que fue revelada a su corazón. Y entonces, como Pedro estaba edificando sobre un fundamento, sobre el fundamento sólido, es decir, esa verdad, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ese es el fundamento. Entonces ahora Pedro le ponen este nombre, le dicen tú eres Pedro, o sea, una piedra que está siendo edificada en este fundamento, el fundamento de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué es esto? Dios está manifestando, hermanos, que ese fundamento, esa roca es la que va a soportar o sobre la cual será edificada su iglesia. Tú y yo estamos edificados en Cristo Jesús. Tú y yo estamos edificados en Cristo Jesús, en lo que Él es, en lo que Él ha hecho, hermanos. Entonces, también, hermanos, hubo un momento en donde el apóstol Pedro, cuando oye esta declaración, por ahí en otros pasajes, hermanos, nosotros observamos cómo gente empezó a sentir desánimo de lo que veían ahora en Jesús. Particularmente si nos trasladáramos, hermanos, a lo que dice ahí el Evangelio de Juan, era un momento difícil en el ministerio de Jesús. Había discípulos que se estaban apartando, alejando, se estaban saliendo, estaban abandonando a Jesús, ya no querían ahí escuchar su enseñanza. Jesús hablaba cosas que eran importantes, pero algunos de ellos ya no las veían como realmente algo que Jesús tenía que estar hablando en ese momento. La última parte del ministerio de Jesús se le conoce como el tiempo de oposición. Primero fue los inicios, ¿no? Es decir, cuando Jesús comienza su ministerio, la parte intermedia del ministerio de Jesús era un momento de popularidad, su fama se extendió en muchos lugares, había mucha gente siguiendo, había multitudes, lo estaban esperando en las ciudades a donde iba a llegar, la gente se trasladaba de un lugar de Galilea a otro solamente para escuchar la enseñanza de Jesús. Las multitudes estaban siguiendo a Jesús, pero la última parte era el momento de la oposición,
donde hubo mucha resistencia. Estaban persiguiendo a Jesús, estaban cazando a Jesús los líderes de ese entonces. Y ese tiempo fue crítico también porque algunas personas querían hacer rey a Jesús, pero un rey a manera terrenal, ¿no? Solamente lo querían como un rey de esta tierra, pero no lo querían como el rey de sus vidas, como el rey de sus corazones, como el que gobernara en sus vidas. Entonces, cuando llega ese momento, hermanos, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, por ejemplo, dice en el verso 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Entonces, hermanos, ahí ese texto nos deja ver un momento ya donde había una dificultad en el ministerio de Jesús. La gente, hermanos, los discípulos, las multitudes que querían seguir a Jesús y dijeron, vamos a ir contigo, tú deberías de ser rey. Entonces Jesús al escuchar la gente al escuchar ciertos sermones de Jesús decían estas frases. Pero mira cómo dice ahí, muchos de sus discípulos, muchos de sus discípulos decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces, nosotros ahí observamos, hermanos, que hay discípulos que se estaban sintiendo ofendidos. Se estaban sintiendo ofendidos por lo que Jesús estaba anunciando. Y a veces, hermanos, nosotros podemos sentirnos así, no por lo que escuchemos, no solamente por algo que escuchemos de la palabra de Dios. A veces, inclusive podemos sentirnos ofendidos con Dios por lo que yo estoy viviendo o porque no he recibido una respuesta a mi oración, o porque estoy en un momento de prueba. Y a veces nosotros podemos sentirnos ofendidos con Dios. Yo aquí te hago una pregunta, amado hermano. ¿Tú te has sentido ofendido por Dios? ¿Te sientes ofendido? ¿Dios te ha ofendido? ¿Dios te ha fallado? ¿Dios te ha traicionado? ¿Dios no ha cumplido lo que te dijo? ¿Dios no ha respondido lo que tú pediste? ¿Te has sentido tú ofendido, amado hermano? Entonces, mira, voy a lo siguiente. Estos discípulos estaban teniendo momentos difíciles, estaban pasando por momentos complicados. No solamente ellos, realmente en todo ese momento, podríamos decir la iglesia, el pueblo de Dios, todos aquellos que se querían seguir a Jesús, estaban pasando por momentos difíciles. Y a partir de ahí, varias personas empezaron a descartarse. Se trataba de sus propios discípulos, hermanos. Se trataba de la propia gente que estaba caminando con Jesús. No se estaban retractando los fariseos, hermanos, no se estaban alejando los escribas y los fariseos, el dirigente de la sinagoga, los que habían declarado a Jesús, quizás los que habían visto los milagros de Cristo, los que habían escuchado el mensaje del maestro, los que habían visto esta sanidad, el resucitar a una mujer, el levantar ahí un joven, el sanar a una niña, el levantar ahí a un hombre leproso, el levantar a un paralítico, el darle vista a un ciego. Entre esas personas se estaban retractando, se estaban alejando de Jesús. ¿Sabes por qué se alejaban de Jesús? Porque su fundamento no estaba en Jesús. Su fundamento no era Jesús. Su fundamento era lo que ellos deseaban. Su fundamento era su egoísmo, sus propios intereses, lo que ellos buscaban, lo que ellos querían oír, lo que ellos querían que Dios hiciera en ese momento. Eso era el fundamento que ellos tenían. No era Jesús su fundamento. No era la palabra de Dios su fundamento, hermanos. Entonces llega un momento donde Jesús, ahí en el verso 61, Jesús, ahí en Juan capítulo 6, verso 61, Jesús les dice las siguientes palabras, les pregunta, dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto
os ofende? Se sentían ofendidos por el Señor, se sentían traicionados por el Señor, hermanos. Jesús en ese instante no estaba llenando sus expectativas, no estaba cumpliendo sus expectativas. Y yo creo que eso nos pudiera pasar, todos pudiéramos pasar un momento de prueba donde quizás nos sentimos desilusionados. Ya no digas del pastor, ya no digas de este hermano, de aquel hermano, a veces hasta de Jesús nos estamos desilusionando. Entonces quiero que veamos esto. La crisis, hasta qué crisis o qué grado de crisis estaban llegando los discípulos. Se sentían ahora ofendidos de Jesús, hermanos. ¿Cómo dice Isaías? Isaías, el texto que leíamos al inicio, hermanos, nos dice que es una, una piedra, un fundamento que ha sido probada y que además es preciosa, es estable, hermanos, un fundamento estable. Pero ya en ese momento esa piedra ya no era hermosa, ya no era segura, ya no era confiable, ya no era la que me va a sostener. Y hermanos, a veces así en la prueba y en la tribulación nosotros nos pudiéramos sentir. ¿Qué está sucediendo? Quizás estamos mirando más en nosotros y menos en Jesús. Estamos mirando más en nuestras expectativas, en lo que nosotros queremos. Estamos mirando solamente hacia nosotros y no en lo que Jesús quiere hacer con nosotros y quiere hacer el Señor en nosotros. Recuerda que siempre Jesús va a poner una circunstancia donde quiere que tú y yo miremos hacia nuestro interior. Él ya sabe qué hay en nuestro interior, pero a lo mejor Él quiere mostrarnos qué cosas hay en nuestro interior porque no las hemos visto. Y ese momento, hermanos, de crisis, seguramente es donde el Señor quiere que miremos hacia nuestro interior. Aquí estos discípulos no estaban mirando a su interior, no les interesaba su interior. Simplemente veían que Jesús no cumplía sus expectativas y no era la persona que pensaron que era. No era el Mesías que habían considerado que iba a ser. Y entonces en algún momento cuando escuchan un mensaje se sienten ofendidos y dicen, ¿qué está pasando? ¿Por qué predica esto? ¿Por qué habla de estas cosas? ¿Por qué no sigue haciendo las cosas que estaba haciendo antes? Y entonces se sentían ofendidos y Jesús les dice, esto os ofende. Hermanos, vamos un poquito más adelante. Seguramente estos discípulos se sentían defraudados, se sentían engañados. Muchos de sus discípulos volvieron atrás ese día. Veámoslo ahí en el verso 66 de Juan, capítulo 6, verso 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y fíjense cómo hay ahí esa frase, hermanos. Muchos, muchos estaban volviendo atrás. Hermanos, esta crisis vino a estos discípulos porque no estaban en el fundamento. Vinieron los ríos, vinieron las lluvias, vino ese viento con ímpetu y golpeó en esa casa y no estaba edificada sobre la roca. No estaba edificada sobre la roca. Amados hermanos, nosotros tenemos que mirar sobre qué fundamento estamos edificando. No se trataba de pocos, fueron muchos. Sin duda, hermanos, era un contraste a lo que se había vivido en Cesarea de Filipo. Era un contraste a lo que había acontecido en Cesarea de Filipos. Ese día no brilló, ese día no se escuchó una frase como la que fue anunciada en Cesarea de Filipo, donde Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los discípulos estaban apartando, se estaban alejando. Entonces, hermanos, la palabra revelada de Dios no era el fundamento de estos discípulos que se estaban alejando.
Se fueron, simple y sencillamente se fueron. Fueron engañados quizás, se sintieron maltratados, se sintieron ofendidos, se sintieron afrentados, desilusionados, etcétera. ¿Por qué? Porque iban tras sus propios deseos, hermanos. Estaban pensando en Jesús solamente como un medio, como alguien en quien podían satisfacer expectativas, deseos personales propios y no que cumpliera Dios su voluntad en ellos. Ahora, hermanos, sin embargo, Simón Pedro, aquel que había declarado aquella verdad en Mateo 16, aquí en este contexto también hace aparición para hacer un contraste, hermanos. Vamos a ver lo que dice ahí Juan capítulo 6, verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Mira nuevamente aquí el verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Hermanos, es una pregunta, nuevamente esas preguntas que Jesús hace para que nuevamente sus discípulos miren a su interior. Nuevamente para que los discípulos vean qué es lo que hay en su interior. Ustedes también se quieren ir, les dice a los 12. Ya se había ido multitud de personas y voltea a mirar a esos 12 y les dice, ustedes también se quieren ir. Yo no los voy a detener. Yo no los detengo. Jesús no se puso ahí a llorar, hermanos, y a decirles, no, no, por favor, no se vayan. Miren, ¿qué voy a hacer ahora? Ya se fueron 5,000, ya se fueron aquí 14,000 personas. No, por favor, no me dejen, me voy a sentir solo. Voy a sentir que mi ministerio fracasó. Voy a sentir que aquí no está el poder y la gracia de Dios. No, hermanos, eso no hizo Jesús. Él más bien ahora les lanza la pregunta para que nuevamente los discípulos ahora miren a su interior y digan, ¿ustedes también se quieren ir? Hermanos, el Señor Jesucristo sabía que su ministerio, su misión en esta tierra, estaba colocado sobre un fundamento firme, el mandamiento que había recibido del Padre. Y por eso Jesús no sintió miedo de que se fueran la multitud de personas. No sintió que su ministerio estaba fracasando. No sintió que las cosas no estaban sucediendo como el mundo quizás esperaría o como la religión o como aquellos hombres dirían, aquí está el poder de Dios. Ahora vemos eso, ¿no? Las iglesias quizás se miden en base al número de personas y quizás en base al número de personas se determina si está Dios, no está Dios. Así no es en el reino de Dios, hermanos. Este ministerio, el ministerio de Cristo, hermanos, era un ministerio que estaba fundamentado en el mandamiento, en la palabra que Dios, el Padre, le había dado a su Hijo. Y por eso Jesús voltea a mirar a sus discípulos y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Entonces, aquí viene el contraste nuevamente de otra vez de este discípulo, hermanos, Simón Pedro. Dice ahí el verso 67, dijo entonces, perdón, el verso 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, aquí nuevamente vemos a Pedro, hermanos. Por eso Pedro, quizás Jesús le puso ese nombre, tú eres la piedra. Porque en esas revelaciones que Dios le había mostrado a Pedro, su vida estaba siendo edificada en esas revelaciones, es decir, en la verdad, en la palabra de Dios, en las cosas que Dios el Padre le revelaba a Pedro, y ahí estaba fundamentando Pedro su vida espiritual. Estaba fundamentando Pedro, hermanos, su vida en ese fundamento, en el único fundamento.
en el seguro fundamento, en el precioso fundamento. Ahí estaba edificando el apóstol Pedro su vida, hermanos. Entonces nosotros tenemos ese ejemplo, hermanos. Nosotros necesitamos darnos cuenta en dónde estamos edificando. La misma oportunidad que Pedro tenía ahí, hermanos, para manifestar cuál era su fundamento, esa oportunidad también se presenta en tu vida, en mi vida, hermanos, cuando estamos en la prueba. ¿Cuál es ese fundamento en tu vida? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? No podemos ir a otro lugar, no podemos buscar a alguien más. No existe alguien mejor que tú, no hay alguien que pueda darnos otra alternativa. No existe un plan B, Señor. Tú eres la única persona. Tú eres el único fundamento. Eso es lo que Pedro estaba anunciando, hermanos, también en esa declaración. Y dice, y nosotros hemos creído y conocemos. Nosotros hemos creído y conocemos. Esa frase es clave, hermanos, porque habla de algo que Pedro no era la opinión que había oído en alguien más. No era lo que alguien le había predicado. No era lo que él había escuchado en algún comentario, en una persona, en una persona que hablaba a otro. No, él lo había entendido y lo había recibido como un conocimiento, como una revelación, como una palabra que había ayudado en su vida espiritual. Entonces, hermanos, nosotros también tenemos que considerar que el único fundamento es el Señor Jesucristo. Pedro en su epístola después escribe, hermanos, y dice que nosotros como piedras vivas edifiquemos la casa de Dios. Ahora nosotros necesitamos ser esas piedras que estamos fundamentadas en el fundamento único y verdadero que es el Señor Jesucristo y su palabra. Y si nuestra vida espiritual está fundamentada, hermanos, van a venir lluvias, vientos, y aunque vengan esas cosas, aunque soplen los ríos y los vientos, nuestra casa puede permanecer, podrá estar firme, porque estamos sobre esa roca que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, busquemos al Señor, que Él esté hablando a nuestra vida en estos tiempos y entendamos lo que Él quiere también que nosotros estemos buscando. Que recibamos su dirección en nuestra vida, esa dirección que necesitamos como esposos, como hijos de Dios, como jóvenes, como hermanas, esposas, mujeres, mamás que están ahí, hermanas, atendiendo a sus familias, dando testimonio con sus familiares, en nuestras actividades, hermanos, en las actividades que se llevan a cabo. Que Dios esté mostrando, hermanos, su voluntad en nuestras vidas, porque no podemos ir a otro fundamento. Él es el único fundamento. Quisiera terminar, hermanos, con una oración y podamos agradecer al Señor y pues, darle a Él, hermanos, el lugar que Él merece en nuestras vidas. Amado Señor, gracias. Gracias porque tú eres un Dios verdadero, Señor, que aunque, como dice, como dice aquel canto, Señor, aunque la tierra tiemble, Señor, debemos de cantar, debemos de darte la gloria, debemos de darte toda la alabanza y también el honor, Señor. Tú lo mereces, Señor. Amén. Oh, Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo siga hablándonos de forma personal y particular en nuestras vidas. Todos tenemos necesidad de tu dirección Amén. en cada una de las cosas que vivimos y cómo estamos, Señor, en nuestra condición, en la etapa de nuestra vida que has llegado, en la que estamos en este momento, Señor. Necesitamos de tu ayuda y de tu dirección, aún por lo que sucede a nuestro entorno, en nuestras familias, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestras necesidades, Señor, las circunstancias que enfrentamos como cristianos, pruebas, necesidades, aún el reto de ganar o de alcanzar un mundo, Señor, que se pierde.
una generación que se corrompe cada vez más, Señor, donde hay mucha maldad, Señor. Queremos pedirte que nos dirijas en estos tiempos. Ayúdanos, Señor. Hoy reconocemos que tú eres ese fundamento, ese único fundamento, Señor. Y como decía el apóstol Pedro, Señor, nosotros hemos conocido, hemos creído y hemos conocido que tú eres el Cristo. Señor, también nosotros no queremos apartarnos de esa verdad y seguir tu verdad, Señor. Ayuda a tu Amén. pueblo, ayuda a tu iglesia, Señor, ayuda a tu remanente. Queremos rogarte que tu espíritu siga actuando en medio de en medio de estos tiempos en tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre. Nos queremos poner en tus manos, Señor, sabiendo que tú eres el único, Señor, que conoces lo que hay en nuestras vidas y aún lo que es bueno para nosotros. Por eso en ti confiamos, Señor, en el Amén. nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. amén, Señor.